Niños, bienvenidos a una nueva transmisión de Camino y Verdad. Gracias por acompañarnos en un nuevo día. Le doy muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder transmitir esta lección por medio de las redes sociales, que es Facebook y YouTube. Niños, si les dan like, si comparten, nos ayudarán a que esta lección también llegue hacia otros niños, que aunque no vengan a la iglesia, también puedan ser edificados por medio de esta lección. La lección en su libro va a estar en la página 13A. Y pues, ¿qué tal si me acompañan a hacer esta oración antes de comenzar la clase? Señor Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de nuevamente, Señor, poder llegar a los hogares, llegar a los niños, Señor Jesús, que esperan, Señor, esta lección cada semana. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de que esta lección pueda llegar a la vida de otros niños, Señor, que pueda ser de edificación para cada uno de los que van a ver esta transmisión. Gracias, Señor Jesús. Amén. Niños, la esperanza de todo creyente es esperar la venida de Cristo Jesús, como Él lo prometió. Él prometió que un día regresaría y que nos levantaría, nos arrebatará por los aires. Debemos prepararnos para ese gran día. Debemos estar preparados. Niños, la palabra esperanza significa esperar a que algo pase y desear que pase. Y la palabra arrebatamiento significa que Jesús nos levantará por los aires, por las nubes. Nuestro libro de memorización lo encontramos en la primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Niños, el libro de Tesalonicenses fue escrito por Pablo, por el apóstol Pablo. Fue una carta dirigida hacia los tesalonicenses porque ellos estaban pasando por un momento malo, por un mal momento. Estaban siendo perseguidos a causa de creer en Cristo Jesús. Estaban siendo maltratados. Entonces, Pablo escribió esta carta para darles ánimos, para que no perdieran su fe, para que no dejaran de creer en la promesa del Salvador. Niños, Pablo les escribe esta carta para aclarar cada una de sus dudas, porque ellos se preguntaban, ¿cuándo es que Cristo va a regresar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos prepararnos? Se preguntaban eso. Entonces, Pablo escribió esta carta para aclarar cada una de sus dudas. Porque, niños, esta carta también edifica nuestras vidas. Una manera, niños, de poder prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús es viviendo para Cristo, viviendo para Él. De esa manera es como nosotros tenemos asegurada nuestro arrebatamiento con Cristo Jesús. Tenemos asegurado nuestro viaje con Él.
Am, Niños, una de las formas de prepararnos para su venida es amándonos unos a los otros, teniendo una relación con Él por medio de la oración, por medio de su palabra, no sé, viniendo a la iglesia para aprender más de Él. Niños, esa es una de las formas para prepararnos. También recordando su promesa, porque Él lo prometió. Él prometió regresar por nosotros. Debemos prepararnos, amándonos unos a los otros. Amándonos unos a los otros y estar atentos. Niños, ¿cuántos conocen lo que es una semilla? Cuando la plantan, ¿qué es lo que debemos de ponerle? Agua. Debemos darle luz. Si no recibe luz, ¿qué es lo que puede pasar? Pues la semilla se muere. Así es, se va a morir, niños. Bueno, cuando Cristo Jesús prometió regresar por nosotros, Él sembró esa semilla de esperanza en nosotros. Prometió regresar por nosotros. Niños, ¿y qué pasa si no cuidamos esa semilla? Pues va a morir. Una de las maneras de cuidarla es recordando lo que Él prometió, amándonos unos a los otros. Niños, una de las primeras maneras de prepararnos para su venida es reconociéndolo como nuestro Salvador. Niños, yo los invito a que hagan esta oración conmigo. Los que creamos en Él y aún los que no, hagamos esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por traernos, Señor Jesús, delante de ti y darnos la oportunidad de poder reconocer de que tú eres nuestro Salvador. Te reconocemos, Señor, te aceptamos dentro de nuestro corazón. Trabaja en nuestras vidas. Reconocemos que en ocasiones te fallamos, Señor Jesús. Danos, Señor, la posibilidad de poder vivir para ti, Señor Jesús. Aquí estamos, nos ponemos delante de ti para que tú obres en nosotros y nos uses conforme a tu voluntad. Te damos gracias. Amén. Niños, preparémonos, papás. Los invito a que lean el libro de Tesalonicenses junto a sus hijos para que sea de edificación para cada uno de ustedes. También los animo a que hagan la tarea. No mándenlo por mensaje, por comentario no se puede, pero por mensaje lo pueden hacer. Es una de las maneras en que nosotros vemos que están activos durante la transmisión y aún después de la transmisión lo pueden hacer. Gracias por acompañarnos y lo esperamos a la próxima. Hola a todos y bienvenidos a otra de nuestras clases bíblicas del día de hoy. En esta hora yo te voy a invitar a que me ayudes a hacer esta oración y que pongamos nuestra clase, nuestra lección en las manos del Señor. Si me ayudas a orar allí donde tú te encuentras. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, el propósito por el cual nos permites, Señor. Nos permites oír de estas maravillosas historias. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de continuar, quiero preguntarles si alguna vez han sentido miedo o hay algo que les cause algún tipo de miedo. Por ejemplo, hay personas
que le tienen miedo a las alturas. Por ejemplo, no se pueden subir a un edificio, no se pueden subir a ningún lugar donde esté alto. Hay otras personas que también tienen miedo a la oscuridad. A la oscuridad, estas personas como no toleran estar en un lugar oscuro. Y hay otras personas también que le tienen miedo a las arañas. O subirse, lo que es chistoso, subirse a un avión. Hay muchas personas que dicen, porque yo las he visto, que jamás se subirían a un avión por el temor que le tienen a las alturas. En esta clase de hoy aprenderemos de un hombre que tuvo mucho miedo, pero Dios usó a Eliseo para que se diera cuenta de algo muy importante. No sé si se recuerdan lo que estuvimos hablando en nuestra clase pasada, pero en nuestra clase pasada estuvimos hablando de dos países, ¿verdad? Uno de ellos era Siria y el otro de ellos era Israel. Estos dos países no se llevaban entre sí. No se llevaban entre sí. Y ni muy bien. Por muchos años, lo que esto ocasionó una guerra entre estos dos países. Hemos estado aprendiendo acerca del profeta Eliseo. Y de los muchos milagros que Dios hizo por medio de él. Por ejemplo, sanó enfermos, resucitó muertos y muchas otras maravillas. Una vez Dios usó a Eliseo para ganar una guerra, esa guerra que ocasionó entre el pleito que tenían estos dos países. Vamos a entrar en nuestra clase bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 23. Ahí es donde vamos a enfocarnos y de ahí vamos a arrancar. Dice así nuestra historia bíblica. Un día el rey de Siria le dijo a sus hombres, están un poquito pequeños nuestras figuras, pero vamos a figurar que este es un rey. Vamos a acampar donde nadie se vaya a enterar que estemos, y ahí vamos a atacar por sorpresa al ejército de Israel. Pero Eliseo era un hombre de Dios y podía saber cosas que los demás decían acerca de los planes del rey de Siria. Entonces Eliseo envió un mensaje al rey de Israel, le envió un mensaje diciéndole, no vayas a pasar por tal lugar, porque los sirios te han puesto una trampa. El rey de Israel mandó unos hombres a comprobar si esto era verdad. Y así le siguió informando otra vez y otra vez de lo que Dios le revelaba a Eliseo para proteger su pueblo. El rey de Siria se enojó mucho y mandó traer a sus siervos y les dijo, ¿quién está informando mis planes al rey de Israel? Nadie, le dijeron. El profeta de Dios que está en Israel sabe todo lo que mi Señor habla, hasta en los lugares que menos se imagina, hasta allí es el profeta de Dios sabe todo lo que usted dice, mi Señor. Entonces el rey se enojó mucho y dice, busquen a Eliseo, y pronto llegaron noticias de que Eliseo estaba en una ciudad llamada Dotán. Entonces el rey envió un gran ejército de gente de a caballo y carros de combate. Llegaron cuando era de noche y rodearon la ciudad. La siguiente mañana el siervo de Eliseo
La siguiente mañana el siervo de Eliseo vio el ejército que rodeaba la ciudad y dijo con mucho miedo: mi señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dijo Eliseo, porque él sabía algo que su siervo no sabía, que el ejército que luchaba por ellos era mucho más grande y más poderoso que los que estaban rodeándolos a ellos. Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, por favor, ábrele los ojos a mi siervo para que éste pueda ver. Inmediatamente el siervo de Eliseo vio el ejército de Dios. Inmediatamente el siervo vio el ejército de Dios, vio los caballos y carros de fuego de Dios que rodeaban al ejército sirio. Los soldados enemigos no sabían que el ejército era mucho más grande, no podía ver los caballos y los carros de fuego, y valientemente entraron en la ciudad. Entonces, cuando se acercaban, Eliseo dijo: esta no es la ciudad a donde ustedes van. Han tomado un camino equivocado. Han tomado un camino equivocado. Síganme y yo los voy a llevar hasta donde está este hombre que ustedes están buscando. Yo los llevaré hasta donde está ese hombre. Entonces, cuando se acercaban, Eliseo dijo: esta no es la ciudad a la que ustedes van. Han tomado un camino diferente, pero yo los llevaré con el hombre que están buscando. Lo que ellos no sabían, que los llevaría a Samaria. Cuando entraron a la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que ellos vean. Y en ese momento el rey de Siria le dijo a Eliseo: los mato a todos, mi señor. Y Eliseo le contestó: no los mates, mejor sírveles comida para que coman y para que beban, para que luego vuelvan a su rey. El rey de Israel prepara un banquete para este ejército, para el ejército de Siria. Luego que preparó el banquete y cuando acabaron todos de comer, los despidió y ellos regresaron con su rey. Después de esto, nunca más volvieron a invadir el territorio de Israel. Ese día, el siervo de Eliseo aprendió una importante lección. Dios siempre es más poderoso y más grande y más fuerte que cualquier enemigo. ¿Sabían que como Dios envió a su ejército a proteger a Eliseo, también Dios tiene un ejército que nos protege a nosotros? La Biblia dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros confiamos en Dios, no hay nada que nos pueda hacer daño. Dios nos protege y nos cuida de muchas maneras, a través de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros abuelitos, de otros adultos como los maestros, los policías, de todas las personas mayores. El temor no es malo, niños. Muchas veces nos ayuda a tener cuidado, a estar alertas, a mantenernos salvos de situaciones que pueden ser peligrosas para nosotros. Por ejemplo, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado de que han pasado cerca de una casa donde hay un perro muy, muy agresivo. En esta manera nosotros podemos aprender de que, bueno, si allá hay un perro, el miedo que tenemos de pasar por ahí o de que ese animal nos vaya a atacar, pues no pasamos más. Y esa es una manera que el miedo también nos puede proteger
a veces de este tipo de situaciones. Sin embargo, en la Biblia hay muchos, pero muchos versículos que nos enseñan que ningún miedo es más fuerte y más poderoso que Dios. Como lo dice nuestro versículo para memorizar, que se encuentra en Salmo 91, capítulo 11, que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Recuerden, la próxima vez que sientan miedo o estén asustados, recuerden que el ejército de Dios que nos cuida es mucho más grande y más poderoso de lo que nosotros nos podemos imaginar. El problema más grande del que Dios nos protege hoy es el pecado, porque impide nuestra comunión con Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él ahora. En esta hora vamos a seguir adelante, niños. Yo ya terminé, pero ustedes todavía siguen con su clase que se encuentra en su libro de trabajo en la página 13A. Les vamos a pedir que continúen ustedes haciendo su tarea y que le tomen foto a su trabajo. Que nos puedan enviar esas fotos de los trabajos que ustedes están haciendo en casa. Y antes de terminar, a mí me gustaría que hiciéramos esta oración. Ahí donde tú estás, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, protegiéndonos, Señor, que sigas protegiendo nuestro caminar, Señor, que seas tú en todo momento, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de gran ayuda nuestras lecciones, nuestras historias bíblicas del liceo. Espero que sigamos adelante, que sigamos creciendo en la palabra del Señor, y nos vemos en la próxima lección. Que Dios los bendiga.